Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Apocalipsis de hoy. Y tal vez sea una serie esporádicamente, pero comenzando quiero hablar sobre Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y voy a estar también comparándolos con otros versos, pero para entender este principio espiritual. Primero, Apocalipsis significa la revelación, ¿ves? La revelación o el entendimiento. Entonces entendamos un principio histórico, un principio espiritual que tiene que ver con una realidad siempre presente naturalmente. Entonces voy a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Vamos a leerlo juntos, vamos a leer esto juntos rapidito. Dice el verso 12, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Entonces, permíteme comentar concerniente a esto. Vemos que históricamente, aquí, según el libro de Apocalipsis, que se escribió más de 100 años, se estima unos 90 a más de 100 años prácticamente después de la vida de Jesús. Entonces necesitamos mirar el marco histórico para comprender esta literatura apocalíptica. ¿Ves? Porque esta literatura es bien simbólica y por eso necesitamos conocer los significados de estos símbolos y cómo estos símbolos a través de la historia, todo lo que representaron y representan, como por lo que vemos aquí, necesitamos identificar con claridad que exactamente era un muerto. ¿Ves? Como dice, vi a los muertos en el verso 12. Ok, ¿quiénes eran los muertos? ¿O a qué se está refiriendo con muertos? Porque si no entendemos el simbolismo o lo que un muerto tipifica históricamente o en este tipo de literatura, vamos a malinterpretar el texto. Y basado a nuestra cultura, a nuestra tendencia y a nuestra fe, ya este tipo de literatura apocalíptica, escatológica, ¿ves? Para nosotros ya tiene una conciencia, o como decir, la interpretamos como que esto se está refiriendo a eventos futurísticos, cuando no, históricamente están compartiendo una realidad presente, una verdad, un principio que siempre es presente, como lo vamos a ver. Entonces, por eso necesitamos continuar identificando tanto lo que los muertos representan, como ves, como dice, los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. ¿Ves? Identificar que a través de la historia Dios representa y es, porque Dios siempre es una realidad presente. Entonces así los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. ¿Qué esto representa? Está hablando de un libro así literal, donde alguien va a decir, bueno, pues el libro tuyo de tu nombre lo vamos a abrir y mira, aquí el día 26 del año tal y tal, tú dijiste, tú hiciste. O esto simbólicamente se refiere al libro de la vida. Cuando se abre, está hablando del momento presente,
de la vida del ser humano presente, que al abrirse simbólicamente representa a qué es. Es como decir cuál es la realidad presente del ser humano. ¿Cuál es el motivo presente que causa la acción de cada ser humano? Y a eso es lo que se refiere esta literatura simbólica. Y por eso los libros fueron abiertos. El libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en el libro o en los libros. Entonces, quiero comparar algunos de los versos y voy a comparar Juan capítulo 5, verso 21 y dice: pues así como el Padre refiriéndose a Dios, así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Entonces, como les decía, para entender Apocalipsis, voy a volver allá, Apocalipsis 20, cuando habla de los muertos, entonces muertos según la historia de la vida de Jesús, muertos espiritualmente hablando, muertos al Espíritu de Dios, al Espíritu de la vida o al Espíritu de verdad, que según el Evangelio de Jesús tenía que ver con el espíritu de justicia, el espíritu de hermandad, el espíritu de perfección, el espíritu de pureza, el espíritu de amor, el espíritu de verdad. Entonces, ¿qué es un espíritu? Un espíritu es la fuerza, es la motivación. Un espíritu, según toda la literatura espiritual, inspirada por el espíritu de la vida que llamamos Dios, es esa fuerza interna que motiva a un pensamiento en el mismo espíritu, es en la misma sintonía, en la misma fuerza, en la misma energía, en la misma esencia, ¿ves? Y a eso es lo que se refiere el espíritu de la vida. Es esa fuerza motivadora interna que genera, crea, inspira un nuevo pensamiento iluminado en la misma esencia que representa a Dios. ¿Ves? Como al espíritu de toda verdad que siempre es. Y a eso es lo que esta literatura se está refiriendo con los que estaban muertos a ese espíritu de esa vida. Y en el contexto histórico eran sus contemporáneos que estaban muertos por su egocéntrica naturaleza. Inclusive Pablo ya ha hablado de esto en Efesios capítulo 2. Si uno lee del verso del 1 al 3, da y clarifica lo que es la realidad de aquellos que estaban muertos. Ese estado por su naturaleza egocéntrica, ¿ves? Estaban muertos por ese espíritu interno de ellos, que era aquel espíritu que los motivaba a accionar en su manera superficial, hipócrita, egocéntrica, falsa, ¿ves? Y a eso es lo que toda esta literatura se está refiriendo. Y por eso, cuando el libro de la vida se abre, entonces el espíritu de vida o el espíritu de verdad o lo que llamamos Dios o lo que a través de la escritura se revela como Cristo, porque Cristo es como decir el más significativo significado que a este espíritu de vida se le da. Por eso Cristo en vosotros
es la esperanza de gloria, ¿ves? De gloria, de poder, porque esa gloria es un poder interno que motiva a las acciones conforme al mismo espíritu, conforme a la vida eterna, que es a la vida pura, justa, buena, de hermandad, de fidelidad, de mansedumbre, ¿ves? De todas estas cualidades y características que son eternas, que son justas, que son buenas, que representan a la esencia que llamamos Dios, o al espíritu que llamamos Dios, o a la vida que llamamos o que tenemos y participamos en Dios. Entonces, por eso los libros, simbólicamente hablando, en Apocalipsis, está hablando a la realidad presente que tanto históricamente los seres humanos, por sus acciones, ¿ves? Por sus acciones diarias. Es como decir, el libro de la vida, el día te presenta una nueva vida. Hoy nosotros, al levantarnos de la cama y comenzar este día, a veces se nos abre el libro de la vida, se nos da un día más de vivir. Y en este día, hoy tenemos la capacidad de vivir por el espíritu de la vida, por el espíritu de la luz o por el espíritu de la muerte, por el espíritu de la ignorancia, por el espíritu de la vida egocéntrica. Y a eso es lo que se está refiriendo esta literatura. No de eventos del futuro que algún día le vamos a rendir cuentas a alguien por todo lo que hagamos, hecho o lo que hicimos y dijimos. No, está compartiendo en literatura simbólica una realidad que siempre es. Por eso Apocalipsis o por eso Juan, según tenemos en la isla de Patmos, en una revelación, ¿ves? En un momento que él tuvo, donde tuvo una iluminación o donde tuvo una experiencia, se me va la palabra, donde tuvo una experiencia sobrenatural, donde tuvo una visión. Y todo lo que el libro de Apocalipsis relata es basado a una visión, a un momento místico, a un momento sobrenatural, espiritual, que según entonces está compartiendo para que cause una revelación, ¿ves? Un entendimiento. Y por ende, en nosotros, en nuestro contexto, necesitamos ver tanto históricamente que naturalmente esto históricamente representó, para que así nosotros podamos naturalmente entenderlo en nuestro contexto y así aplicarlo para vivir conforme al entendimiento causado, es a la revelación, al apocalipsis, que ahora, al ser removido el velo de nuestra ignorancia, de entender que esto no está hablando de futuros, de eventos futurísticos, sino de una realidad presente, entonces nos responsabilizamos en nuestro presente para vivir por el mismo espíritu de vida, que tiene que ver cómo uno es consciente dentro de sí mismo de cuál es la motivación de mis acciones hoy. ¿Ves? ¿Cuál es el espíritu de mi vida? ¿Cuál es aquella fuerza que me impulsa, que me motiva hacia hacer, hacia decir, hacia pensar? Y entonces, basado a ese espíritu, ¿ves? Basado a esa fuerza, basado a esa realidad, es que uno actúa en cada oportunidad que esta vida o el día de hoy te presenta y nos presenta.
Nos presenta cuando estamos guiando, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con tiempo con la familia o solo, en todo lugar. Hoy tenemos muchas oportunidades para crecer, para mejorar, para perfeccionar, para actuar en la unión o el mismo espíritu de que los pensamientos, las palabras y las acciones manifiesten la gloria, manifiesten el poder de este espíritu vivificante de Cristo en nosotros. Por eso tenemos la mente de Cristo. Por eso necesitamos entender esta literatura espiritual y ver la diferencia histórica de Jesús, el ser humano físico como tú y como yo, y la diferencia del espíritu que él contenía, Cristo. ¿Ves? Esa fuerza motivadora, esa realidad, esa esencia, ese motivo que causó las acciones que nosotros en estas historias leemos. Es el mismo espíritu que debe gobernarnos hoy, que necesitamos crecer en el entendimiento de Cristo. Por eso Apocalipsis es la revelación de Cristo, el entendimiento de Cristo. ¿De qué? De esta fuerza interna hacia la justa acción, hacia la rectitud, hacia el bien, hacia la hermandad, en el mismo espíritu, esencia, sintonía de Dios. Y así es como nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Porque el libro de la vida es como decir, el ser humano que vive por estas características, por estas cualidades, por estos principios de amor, ¿ves? Por los principios del reino de Dios. Y es así como hoy podemos tener nuestro Apocalipsis, podemos entender esta literatura y podemos entonces practicar y vivir en el mismo espíritu, reconociendo la presencia que siempre es. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo.